buenas. Este es un material didáctico que he creado yo, Javier Saavedra, profesor de Introducción a la Física, junto con mi colega Jan Baez, en el que les vamos a mostrar unos ejercicios resueltos. Y esta guía también contiene un poco del contenido necesario para resolver estos ejercicios. Aquí tenemos en la primera tabla unos prefijos de múltiplos para unidades. Hay algunos de ellos que son bastante comunes en el día a día: el kilo, el centi, el mili, que se suele usar con el metro y el kilogramo la mayoría del tiempo. En la segunda tabla tenemos las unidades, las magnitudes físicas con las que se relacionan, el símbolo de la unidad y el de la magnitud. Los símbolos de magnitud los vamos a usar para resolver las ecuaciones. Los vamos a utilizar para resolver las ecuaciones dimensionales. Primero, un breve repaso a las reglas de ecuaciones dimensionales, con sus ejemplos que ya han visto en la guía. Tenemos la regla de adición y sustracción, en la que estas no aplican a las unidades. Tenemos las reglas de multiplicación. Esencialmente, las unidades se multiplican y se dividen entre sí, tal y como pueden ver en los ejemplos. Y la regla número 3 es que las constantes matemáticas no tienen unidad. En este caso tenemos, por ejemplo, las funciones matemáticas como el coseno, el logaritmo y el que no está presente, la función exponencial. Estos son efectivamente adimensionales. Luego tenemos las constantes matemáticas como pi, e y las medidas de ángulos. También son adimensionales. Y lo más importante, el principio más importante de las ecuaciones dimensionales es el principio de homogeneidad. Una ecuación es homogénea de adición o sustracción cuando todos los términos tienen la misma ecuación dimensional. En este caso, cada uno de los factores en una suma tiene efectivamente la misma ecuación dimensional. Vamos a ver unos ejemplos involucrando la ecuación de posición para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la velocidad para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Partimos por la posición, ponemos en paréntesis cuadrado cada uno de los términos de la suma y el término que está a la izquierda del igual. Efectivamente, podemos ver de que cada uno está asociado a la cantidad relacionada. Posición en el tiempo es longitud, posición inicial es longitud también. Velocidad es longitud dividido en tiempo, está escrito con t-1, es equivalente. Y luego tenemos tiempo menos tiempo más un medio, que es efectivamente sin dimensión. Luego tenemos aceleración, que es largo dividido en tiempo al cuadrado, que está escrito con tiempo a la menos 2. Y luego tenemos una resta de tiempos elevado al cuadrado. Si aplicamos la primera regla, tenemos la siguiente línea, y si aplicamos la segunda regla de multiplicación, efectivamente vamos a encontrar de que cada uno de los términos tiene la misma ecuación dimensional. Luego tenemos el ejemplo de la velocidad en el tiempo. La velocidad tiene una ecuación dimensional de longitud dividida en el tiempo. Ya lo hemos visto. Ahora el único término de la suma que tendríamos que probar de que tiene el mismo es el de la aceleración por el tiempo. Si aplicamos la regla de multiplicación, podemos ver de que efectivamente todos lo tienen. El siguiente principio es que el argumento de una función es adimensional. Tenemos aquí coseno de omega t.
como vimos en el tercer principio, la tercera regla, perdón, como vimos en la tercera regla, efectivamente la función coseno es adimensional, y dado de que el argumento de una función también es adimensional, nosotros podemos deducir de que, dado de que t es el tiempo, omega es 1 sobre t. Dado de que podemos ver de que el argumento es adimensional, podemos ver de que si t es el tiempo, la ecuación dimensional de omega es 1 sobre el tiempo. Este es el primero de los 4 ejercicios. Denle pausa para leer con atención el enunciado. Después podemos continuar. El objetivo de este ejercicio es encontrar A y B. Vamos a agarrar nuestra primera ecuación que vamos a trabajar. Y tenemos que encontrar las ecuaciones dimensionales de las cantidades que ya conocemos. Para la fuerza, tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración es igual a una diferencia de velocidad dividido en el tiempo, y la velocidad es distancia dividido en tiempo. Con este conocimiento podemos encontrar de que la fuerza es masa por longitud dividido en tiempo al cuadrado. Mientras que el primer factor de la suma es 1 por la magnitud. Mientras que por el otro lado tenemos que la ecuación dimensional del primer término de la suma es 1 por la ecuación dimensional de A por L dividido en T al cuadrado. Y el segundo término de la suma es B por tiempo al cuadrado. Ahora, ¿cómo encontramos A y B? Con el principio de homogeneidad. Eso nos dice de que cada uno de los términos de la suma debe tener la misma ecuación dimensional. Vamos a identificarlos. Y aquí están, 1, 2 y 3. Primero tenemos que igualarlos. Tenemos 1 igualado con 2 y 1 igualado con 3. Comparando estas cantidades desconocidas con la cantidad conocida, nos va a permitir encontrar A y B. Despejando para B en la ecuación igualando 1 con 3, tenemos que B es masa por largo dividido en tiempo a la cuarta. Y tenemos que despejando para la ecuación igualando 1 y 2, tenemos que A es masa dividido en largo. Luego tenemos este ejercicio. Dense el tiempo de leer el enunciado. Ahora vamos a encontrar las ecuaciones dimensionales de cada una de las cantidades A, B y C. La ecuación dimensional de A es la que tenemos aquí. Primero tenemos que aplicar la primera regla de suma 2 veces, de forma tal de que todo nos queda en una multiplicación que sería largo por largo al cuadrado raíz, o largo al cuadrado elevado a un medio, lo que nos deja con largo al cuadrado, dado que esta operación de cuadrado con elevado a un medio se cancela y queda elevado a 1 multiplicado por L elevado a 1. Luego tenemos la cantidad P. Solamente tenemos que aplicar el tercer y segundo criterio, el primer y tercer criterio para ver
que la cantidad B tiene una ecuación dimensional de largo. Luego tenemos la cantidad C. La tercera regla se aplica para pi y el 3 en la división. Si es que multiplicamos el L por L y aplicamos la primera regla de suma, nos queda L por L al cuadrado, que queda largo al cubo. Naturalmente, nos queda que A corresponde a F, dado que las cantidades que corresponden a área se miden en unidades de largo al cuadrado. Esta debe corresponder al área de las superficies curvas. Luego tenemos que B debe corresponder a D, que sería la circunferencia total de todas las caras planas, dado que las circunferencias se miden en largo. Y esto nos queda con que C corresponde al volumen de la figura en cuestión. Dense el tiempo de leer el enunciado. Bien, lo primero que tenemos que deducir aquí es de que el factor que está acompañando a f dividido en kn es un factor adimensional. Lo podemos sacar por diferentes maneras, porque el factor que está adentro es una función exponencial, de forma tal que las funciones matemáticas son adimensionales, y esta también se está sumando o restando a una cantidad adimensional que es 1. Entonces, con esto podemos deducir de que el resto de la ecuación, que está al lado derecho del igual, es el que contiene las unidades de velocidad. Por mientras, podemos deducir de que el argumento de la función exponencial también es adimensional. Despejando esto, podemos deducir de que la ecuación dimensional de A es la ecuación dimensional de Kn por T. Lamentablemente, eso nos fuerza a encontrar la ecuación dimensional de Kn. Entonces, despejando la ecuación dimensional de Kn en la ecuación de velocidad igual a fuerza sobre Kn, podemos despejar y encontrar de que la ecuación dimensional de Kn es m sobre t. Esto nos deja con que la ecuación dimensional de A es m de masa. Nuevamente, dense un tiempo para leer el enunciado. Lo primero que necesitamos hacer para desarrollar este ejercicio es recordar de que el trabajo es fuerza por distancia. La ecuación dimensional para trabajo, entonces, es masa por largo dividido en tiempo cuadrado. También necesitamos recordar de que potencia es trabajo dividido en tiempo. Habiendo despejado la ecuación dimensional para trabajo anteriormente, es fácil encontrar de que la ecuación dimensional para potencia es masa por largo al cuadrado, tiempo al cubo. Ahora necesitamos aplicar el principio de homogeneidad para la ecuación de trabajo. Esto nos indica de que cada uno de los términos de la suma debe tener ecuación dimensional masa por largo cuadrado dividido en tiempo cuadrado.
El primer término, 0,5 m velocidad a la alfa. Cuando igualamos sus ecuaciones dimensionales a la masa por el trabajo al cuadrado, la masa por el largo al cuadrado dividido en tiempo al cuadrado, podemos despejar la fracción que está elevada a alfa. Y esto nos queda con que el largo dividido en el tiempo a la alfa es igual al largo al cuadrado dividido en el tiempo al cuadrado. Y esto nos da la conclusión natural de que alfa debe ser igual a 2. El segundo término, que es AGH, tenemos que su ecuación dimensional es la ecuación dimensional de A, la cual es desconocida, por la ecuación dimensional de la aceleración, por la ecuación dimensional de la altura. Todo eso igualado a la ecuación dimensional del trabajo. Podemos ver de que la ecuación dimensional de A está multiplicado por el mismo factor que está multiplicando a la masa al otro lado del igual. Esto nos da una clara indicación de que la ecuación dimensional de A es igual a la masa. En el tercer término de la suma, tenemos que su ecuación dimensional es la ecuación dimensional de B por la ecuación dimensional de la potencia dividido en la ecuación dimensional del tiempo. O en este caso la he escrito como la ecuación dimensional de 1 sobre t. Esto hace esta ecuación dimensional matemáticamente equivalente. Y esto debe ser igualado a la ecuación dimensional del trabajo. Luego podemos igualar uno de los factores dentro de la ecuación dimensional a la izquierda a la ecuación dimensional de la derecha. Esto es sacando un 3 del denominador de la ecuación dimensional de potencia y entregándoselo al denominador de 1 sobre t, dejándolo como 1 sobre t cuadrado. Naturalmente podemos con esto deducir de que la ecuación dimensional de b dividida en la ecuación dimensional de t cuadrado, podemos deducir de que la ecuación dimensional de b dividido en el tiempo al cuadrado es igual a un 1 dimensional. Con esto podemos despejar y tenemos de que b tiene dimensiones t cuadrado. En la siguiente diapositiva terminamos de resolver el ejercicio, reemplazamos alfa igual a 2 y tenemos que a por la raíz de b tiene dimensiones más al cuadrado por t a la 2 dividido en 2, eso se hace 1. Entonces la ecuación dimensional de q es masa al cuadrado por tiempo. Luego tenemos el último ejercicio, es el tiempo de leer el enunciado. Bien, vamos a volver a usar nuestra ecuación dimensional para la potencia. Primero, adelanté un poco los pasos, dado que K es una constante dimensional, no va a entrar dentro del análisis. R es un radio de una hélice, eso es una longitud. W es una velocidad angular,
Eso nos dice que su ecuación dimensional como velocidad angular es radianes dividido en segundo, dado que los radianes es una unidad de medida de ángulo, cuenta como adimensional, como un unidimensional, dejando de que la ecuación dimensional para las velocidades angulares sea 1 sobre t, elevado a i, queda como el segundo factor en la multiplicación al lado derecho del igual, en la primera línea. Luego tenemos una densidad. Las densidades es masa dividido en volumen. Esto nos deja con que la ecuación dimensional para la densidad es masa dividido en largo al cubo. Y todo esto está elevado a z para nuestro análisis dimensional, la primera línea. Ordenando un poco los términos en dos fracciones, podemos ver de que en la tercera línea m está elevado a z por L, que está elevado a 3 a x menos 3z, y t está elevado a y, y estos se corresponden con los términos que están al lado izquierdo del igual. Con esto podemos crear un sistema de ecuaciones bastante sencillo, en el cual nosotros podemos encontrar la cantidad que se nos ha pedido, que es x más y menos z. Luego de esto, es cosa de sumarle dos veces la ecuación 3 a la ecuación 1, lo cual nos deja con x menos z igual a 4, y después sumarle la ecuación 1 a la 2 o viceversa, lo cual nos deja con que x más y menos z es igual a 7. Espero que hayan tenido un buen día del trabajador. Y se despide Javier Saavedra, profesor del paralelo 4 de licenciatura en física.